Bueno, buenas tardes a todos. A mí me toca contarles un poco acerca de las condiciones climáticas y forrajeras recientes y un poco para adelante. Y entonces, el año pasado, en diciembre, nos había visitado María de los Milagros Scanzi, que nos vino a contar cuál era la perspectiva climática para el trimestre de diciembre, enero, febrero de 2019. Y lo que argumentaba es que había predicciones de un año niño débil. ¿Y esto qué significaba para este trimestre? Que iba a haber precipitaciones por encima de lo normal en las zonas verdes, ¿sí? Y mayor probabilidad de precipitaciones asociadas a la precipitación normal en las zonas blancas, ¿sí? Eso en relación a las precipitaciones, y en relación a las temperaturas había pronosticado mayor probabilidad de ocurrencia de temperaturas superiores a lo normal en toda la zona pintada de rosa o rojo, y mayor probabilidad de ocurrencias de precipitaciones parecidas al promedio en las zonas blancas. Y entonces, en relación a esto, lo que nosotros pensamos es que para el 2019 se esperaba un año con un verano de condiciones climáticas benévolas que favorecerían el crecimiento de pasto. Esto se podría asociar con una mayor posibilidad de producir terneros más pesados o la no necesidad de realizar prácticas de destete anticipado y posibilidades de retener recría, y sistemas que puedan tener una mayor base pastoril, pensando que iba a ser un 2019 con buenas producciones de pasto. Entonces, lo que hicimos en este tiempo fue evaluar cómo se venía dando este 2019. Y entonces para eso utilizamos información que la genera el Observatorio Forrajero Nacional, que es un observatorio que fue generado con fondos de la Secretaría de Agroindustria, del IPCBA, participó CREA, participó INTA y Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y entonces lo que podemos ver es las anomalías de índice verde. El índice verde es un índice que seguramente muchos conocen, pero está muy asociado a la productividad. Entonces, un mayor valor de índice verde indica mayor productividad forrajera. En este caso, lo que miramos son anomalías de índice verde, que esto es cuán distinto es el índice verde de determinado momento en relación a un promedio histórico de casi 20 años, que es la información que tenemos. Entonces, si esa anomalía es superior al promedio, se pinta en verde, verde más claro cuando es un poco superior, verde más oscuro cuando es más que superior al promedio, y en cambio se pinta en amarillo o en rojo cuando esas anomalías son inferiores. Entonces, valores verdes indican como un crecimiento más que el promedio en los años, y menores, amarillo y rojo, con respecto a la historia. Y entonces, ¿cómo se ha venido dando el año? No sé si pueden notar, va cambiando un poco las imágenes, pero en general se ve bastante verde, salvo las zonas que se encerró en círculos, que por ejemplo, en el norte de Santa Fe, para el momento de cuando se inundó el norte de Santa Fe, se presentaron anomalías en rojo, o por ejemplo en la zona de La Pampa, oeste y sudeste de Buenos Aires, que se presentaron varias fechas consecutivas con anomalías en amarillo, lo que indicaría que el crecimiento forrajero fue un poco menor que el promedio. Y entonces, en relación a esto, ¿cómo se ha venido dando la producción forrajera en esta historia? Y bueno, para el trimestre que se pronosticó, que es lo que se podía pronosticar climáticamente, que era diciembre, enero, febrero, lo que vimos es que la producción forrajera fue igual o superior al promedio en términos generales a nivel país, observando las anomalías de cuánta cantidad verde había pintado en esos mapas. Y en lo que va del otoño, que serían marzo y abril, todavía no tenemos los datos de mayo, pero hay zonas en las cuales se observa productividades que están por encima del promedio o igual al promedio, y algunas otras zonas en menor proporción con producciones menores al promedio. Y entonces, si uno quisiera como analizar más en detalle a nivel país estas producciones en los últimos 6 meses, el último semestre, por ejemplo, lo que puede ver que para distintas zonas del país no importa tanto los recursos forrajeros, sino lo que quiero que se centren es que esa especie de velocímetro que está pintado en verde en la mayoría de los casos indica que de los 20 años de historia, por ejemplo, en este caso, la producción de campo natural, de los campos relevados de campo natural en la zona de Entre Ríos, fueron los últimos 6 meses mejores de la historia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en estas situaciones de pastura, las pasturas tuvieron producciones que estuvieron alrededor del 80% de los años, ¿no?
8, por ejemplo, de 10 años, 8 de cada 10 años tuvieron productividades menores a las actuales. Por lo tanto, lo que está pintado en verde significan producciones más que por encima del promedio, buenas producciones de pasto, y la única zona que por ahí está un poco con producciones un poco por debajo del promedio es la zona de sur de Buenos Aires, toda esta zona de acá y un poco de La Pampa y de oeste de Buenos Aires, en donde las pasturas en general, los recursos forrajeros la mayoría de los recursos forrajeros no alcanzaron los valores del promedio. Pero esto es para los últimos 6 meses, ¿no? Esto es el acumulado en 6 meses. Pero si uno pensara cómo se distribuyó eso acumulado en los últimos 6 meses, lo que puede ver es, por ejemplo, para distintos recursos forrajeros de nuestro país, sin entrar en mucho detalle, pero esto es la tasa de crecimiento en función del tiempo para los últimos 6 meses, ese mismo periodo, para distintos recursos forrajeros. Lo que me interesa que miren es la curva en negro, que es la del año actual, la de los últimos 6 meses, y entonces en la mayoría de los casos lo que hubo fue una muy buena primavera, ¿no? Un muy buen noviembre, un muy buen diciembre, un muy buen enero, que venía asociado a lo que se pronosticaba climáticamente, pero en la mayoría de los casos ya el valor de febrero cayó, en algunos asociados parecido al promedio, pero en otros casos, como en esta zona, ya por debajo del promedio. Y entonces en esta zona, después de febrero ya los valores estuvieron muy por debajo del promedio, o un poco por debajo del promedio. Entonces, ¿esto qué significa? Que esa distribución de los 6 meses acumulados de forraje fue más que nada en primavera y principios del verano, y menos importante el aporte de la producción en los últimos meses del otoño. Y entonces, esto fue lo que pasó. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar o qué pensamos que va a pasar? Bueno, tuvimos la suerte de volver a juntarnos con gente del Servicio Meteorológico Nacional, con Milagros Scanzi y con José Luis Estela, que les agradecemos por la comunicación. Y ellos nos contaban que se mantiene el pronóstico de niño débil y que los pronósticos probabilísticos para el trimestre junio, julio, agosto, que es lo máximo que se puede pronosticar, no más allá de eso, lo que muestran es que nuevamente las precipitaciones, se espera mayor probabilidad de precipitaciones que sean superior al promedio en toda la zona pintada de verde, es decir, norte de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos y más aún en la zona de Corrientes y Misiones. Y mayor probabilidad de precipitaciones como el promedio en la zona que está pintado blanco, que sería el sur de Buenos Aires, oeste de Buenos Aires, La Pampa y de ahí hacia el sur. Con respecto a las temperaturas, nuevamente hay mayor probabilidad de que ocurran temperaturas superiores a lo normal en las zonas pintadas de rosa o rojo, con distinto nivel de probabilidad, y mayor probabilidad de que sean como el promedio en las zonas pintadas de blanco. Es decir, que nuevamente se espera un trimestre benévolo en cuanto a condiciones climáticas, en la mayoría de las situaciones, ¿no? Esto no descarta, estas forzantes son forzantes globales, no descarta que no haya eventos puntuales y locales que puedan salirse de este pronóstico y que sean eventos como aislados y muy puntuales. Entonces, eso es lo que se pronostica para el trimestre de junio, julio, agosto. Sin embargo, uno podría pensar, o si quisiera pensar un poco más adelante para primavera, que es cuando en realidad uno espera la mayor producción de pasto, la mayor producción forrajera. Entonces uno puede evaluar y ver cómo han sido las anomalías, así como uno miraba las anomalías de índice verde, puede mirar las anomalías de precipitaciones y temperaturas en lo que fueron años niño. Entonces, si uno mirara las precipitaciones, las anomalías de precipitaciones en los años niños en la historia que ha habido, uno puede observar que se esperan anomalías positivas, es decir, precipitaciones mayores al promedio en las zonas pintadas de verde, y en las zonas pintadas de blanco como el promedio, precipitaciones como el promedio, y en relación a la temperatura se esperan anomalías positivas en las zonas pintadas de rojo como el promedio en las zonas pintadas de blanco y temperaturas inferiores al promedio en las zonas pintadas de azul. Pero esto no es un pronóstico, sino es evaluar la información existente que ha pasado en otros años niño, que no significa que esto vaya a ocurrir de esta manera, sino que para esto habría que esperar al próximo pronóstico, al próximo trimestre de pronóstico, que nos actualice para la información de primavera. Y entonces, teniendo todo esto en cuenta de lo que pasó
lo que se pronostica para este trimestre, las conclusiones que nosotros sacamos en relación a esto es que en el próximo trimestre, según el servicio meteorológico, junio, julio y agosto, se esperan buenas condiciones climáticas de precipitaciones y temperatura. Y esto pensamos que no va a condicionar negativamente la toma de decisiones a nivel de campo, ¿sí? Porque pensamos que los recursos forrajeros van a poder estar aportando una buena producción de forraje. Si pensamos en los sistemas productivos, en las actividades productivas, si uno piensa en esta época del año y piensa en sistemas de engorde a pasto o de recría pastoril, puede pensar en qué está pasando con los verdeos. Bueno, les cuento que los verdeos de invierno, la información que tenemos relevada hasta el momento, que son las producciones de marzo a abril para algunas zonas, encontramos que, por ejemplo, toda la zona del centro de Provincia de Buenos Aires, norte de Provincia de Buenos Aires, incluso algunos verdeos que tenemos relevados en San Luis, arrancaron bien el año con buenas producciones y tasas de crecimiento de los verdeos. Sin embargo, en toda la zona sur de Provincia de Buenos Aires, encontramos que los verdeos arrancaron, pero a una tasa muy lenta. Vienen por debajo del promedio y lo que esperamos es que a lo mejor con un invierno de buenas temperaturas y con buenas precipitaciones, esta producción de verdeos pueda recuperarse y pueda remontar un poco la menor producción producida durante los primeros meses del verdeo. Lo mismo pasa con las pasturas en estas mismas zonas, pero con mejor situación relativa a los verdeos. Si uno piensa en sistemas de cría y piensa, por ejemplo, en los campos naturales, nuevamente las condiciones de precipitaciones y temperatura, uno esperaría que, aunque el momento del año los campos naturales tienen baja tasa de crecimiento, uno podría esperar que las temperaturas son favorables, el agua también, entonces se puede obtener un plus en producción forrajera en estos recursos. Entonces, en sistemas de cría donde la vaca está en estos recursos forrajeros, uno podría esperar de que estas vacas lleguen con mejor condición corporal al momento de servicio.